Hebreos 7, del 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino que hecho semejante al Dios, al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vamos a, en esta hora, a tratar el tema, hermanos, Cristo según el orden de Melquisedec. Cristo según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Señor, una vez más, estamos aquí para pedirle que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento en su palabra, Señor, que es santa, pura y verdadera. Ayúdanos a comprender, Señor, un poquito más de esta persona, Melquisedec, y su relación con Cristo, y cómo, Señor, nos beneficia y nos bendice ese ministerio de Cristo, tu Hijo, Padre, como sacerdote, según esta clase de orden, Señor, que tú estableciste. Dios Todopoderoso, háblanos, danos entendimiento, en el nombre de Cristo. Amén y amén. La Biblia, hermanos, dice que el sacerdocio de Jesús fue según el orden de Melquisedec, según esta orden de Melquisedec, hermanos, y un contraste, hermanos, este sacerdocio de Melquisedec, un contraste con el sacerdocio judío que era según la orden de Aarón. Era un contraste. El orden de Melquisedec, hermanos, era eterno y efectivo. El orden de Aarón era un orden temporal e imperfecto, hermanos. Y el escritor de Hebreos no simplemente está dando un acontecimiento gráfico de los tratos de Dios con su pueblo, del pacto por los siglos, sino que está mostrando cómo la escritura del Antiguo Testamento está centrada específicamente, hermanos, en la persona de Cristo. Y vamos a estar reconociendo, hermanos, la obra de Cristo aquí, aún desde antes del Antiguo Testamento. Primeramente, hermanos, ¿quién fue Melquisedec? La historia, el libro de Génesis nos relata la historia de Melquisedec, cuando sale él en escenario. El incidente, hermanos, se dio cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, cuando Abraham había tomado a sus siervos y había atacado a reyes, esta confederación de reyes liderados por Kedorlaomer, y habían atacado a Sodoma y habían atacado a las ciudades vecinas y se habían llevado todo su ganado, todas las personas como siervo, entre ellos iba a Lot. Y Abraham atacó, hermanos, los persiguió, los atacó, los venció, y cuando regresaba de esta batalla, hermanos, de esta victoria, le apareció, hermanos, sale en escena este rey Melquisedec. Melquisedec, hermanos, sale con vino y pan para darle y bendecir a Abraham. Y Abraham, hermanos, alaba a Dios, da gracias a Dios y le entrega el diezmo del botín que él había adquirido. Después de Génesis, el único pasaje en el cual aparece esta persona de Melquisedec es en el Salmo, hermanos, Salmo 110, versículo 4. Por favor, al Salmo 110, versículo 4. Dice así, hermanos: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, dijo Dios, según el orden de Melquisedec. Dios está hablando aquí y está diciendo: tú eres sacerdote, pero para siempre, según el orden de Melquisedec.
Entonces, hermanos, Dios lo menciona ahí en este salmo. Esa es la historia de la aparición de esta persona, de este rey en el Antiguo Testamento, allá en Salem. Salem es lo que hoy en día es Jerusalén, es la propia ciudad donde Dios estableció ahí para erigir el templo y donde Cristo también fue crucificado, la ciudad de Jerusalén. Pero vemos aquí en primer lugar, hermanos, la historia de Melquisedec. Vemos la superioridad en segundo lugar de Melquisedec. Vuelva a Hebreos 7, el escritor de Hebreos habla, hermanos, y da grandes descripción, hermanos, de este rey que era superior, hermanos, no solo a la descripción de este rey superior al sacerdocio levítico. Vea conmigo el capítulo 7, versículo 1, una vez más, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Él era, hermanos, un rey y era sacerdote al mismo tiempo. ¿Sabe? Ningún judío, ningún hebreo pudo tomar estos dos funciones. La función de rey era para una familia específica y la función de los sacerdotes también venía de una de las tribus específicas, que era la tribu de Leví, y los sacerdotes, sobre todo el sumo sacerdote, era de la familia de Aarón, era el orden. Ningún judío pudo tomarse ese atributo de ser al mismo tiempo rey y al mismo tiempo ser sacerdote. Solo hubo un rey que trató de hacerlo, y mire lo que la Biblia dice, hermanos, cómo le fue. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 26, Segunda de Crónicas 26, note el versículo, por favor, note el versículo 1, Segunda de Crónicas 26, verso 1. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 1. Se llamaba Usías. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 1, dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Vaya un poquito más adelante, versículo 16, dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró, y tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio a prisa para salir, porque Jehová lo había herido. Oh, hermanos, este era un rey, hermanos, que quiso tomar esta función de ofrecer el incienso, que solamente los sacerdotes de Aarón podían hacerlo y debían hacerlo, solamente ellos. Él, hermanos, tal vez estaba pensando, tal vez los sacerdotes no están haciendo bien su trabajo, yo lo voy a hacer por él, yo lo voy a hacer por él. O quiso ser también como los reyes idólatras que había en derredor, que ellos también ofrecían sacrificios a su Dios. Pero fue herido con una enfermedad terrible. Fue herido, hermanos, que Dios usó esta enfermedad para mostrar
su desagrado por la acción que Usías había hecho, hermanos. Lo separó del altar, lo separó de todo el trato de los demás, vivió en una recámara aislado el resto de su vida, hermanos. Fue un castigo por su orgullo, por su pecado. Ahora Dios lo obligó a depender de aquellos sacerdotes quienes eran encargados para determinar si alguien estaba limpio de esa enfermedad, la lepra o no. Y hermanos, esto fue lo que pasó con esta persona que quiso tomar el lugar que no le correspondía. Oh, hermanos, nosotros tenemos que deber tener cuidado, hermanos, con lo que pensamos o con lo que nosotros hacemos. Ahora, como rey, él tenía el poder, este rey sacerdote tenía el poder con los hombres, y como sacerdote tenía el poder con Dios. Vamos a ver, hermanos, allá en Apocalipsis capítulo 1, mire lo que dice la palabra de Dios. Nuestro sumo sacerdote, nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo, nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Dice el versículo 6, Apocalipsis 1, versículo 6, ¿lo tiene? Amén. Dice, y nos hizo reyes y qué, hermanos, y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos ha hecho, dice la Biblia, reyes y sacerdotes. Su ministerio de intercesión, hermanos, siempre está presente. Vaya por favor a Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, verso 34 dice, hermanos, ¿quién es ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oh, este rey y sacerdote, hermanos, nos ha hecho rey y sacerdote a nosotros, pero también ese rey y sacerdote, hermanos, intercede por nosotros. Vemos, hermanos, también la autoridad de Melquisedec. Vuelva ahí a Hebreos capítulo 7. Melquisedec tenía una autoridad. Note Hebreos 7, por favor, versículo 1. 7:1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le que, hermanos, y le bendijo. En Hebreos, hermanos, nos presenta cómo el rey, hermanos, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Cristo está sentado a la diestra de la majestad de Dios, está ahí coronado de gloria y coronado de honra. Como el rey, hermanos, él es rey justo, hermanos, como sacerdote también, él justifica a los pecadores, a todos los que han confiado en él como su salvador personal. Él es rey y sacerdote, él tiene toda la autoridad. La Biblia dice, hermanos, que él nos ha justificado de nuestros pecados. Vaya por favor a Romanos 3, versículo 26, dice la palabra de Dios. Romanos 3, verso 26 dice así, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús, de Jesús, al que es de la fe. Él tiene la autoridad, así como Melquisedec tenía la autoridad y bendijo a Abraham. Cristo, hermanos, según este sacerdocio, tiene la autoridad de justificar a todos los que se acercan a Dios por medio de la fe en su sangre, en su sangre. El nombre Melquisedec quiere decir rey de justicia y rey de paz. Vuelva a Hebreos, nuestro pasaje central. Hebreos capítulo 7. Hebreos 7. Versículo 2, note lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 7, versículo 2. A quien asimismo Dios
Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Oh, hermanos, su nombre tiene un significado también. Rey de justicia y rey de paz. Primeramente, la justicia viene a través de Cristo. La justicia viene a través de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. No hay paz para el hombre si no se acerca a Dios por medio de Cristo. No hay paz en el hombre si no se hace, dice Isaías 57 dice, que no hay paz para el impío, dijo Dios. No tiene paz. Solamente este sacerdote puede traer la paz. Puede traer, hermanos, la paz, primeramente, justificando sus pecados por medio de la fe en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hombre, hermanos, para poder tener la paz con Dios, necesita acercarse por medio de Cristo. Necesita arrepentirse de sus pecados y necesita aceptar a Cristo como su Salvador personal. Oh, hermano, el hombre vive alejado de Dios, vive en sus pecados y su pecado no le da paz. No le da paz. Este Melquisedec, su nombre significa primeramente rey de justicia, pero también significa su nombre rey de Salem, es decir, rey de paz. Para poder tener la paz con Dios, con Dios necesitamos tener a Cristo como nuestro Salvador personal, pero también nosotros como creyentes, para poder tener la paz de Dios, necesitamos vivir en comunión con ese sumo sacerdote, según la clase, según el orden de Melquisedec. Dice la palabra de Dios en Filipenses, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda ruego y acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oh, necesitamos llegar con este sacerdote, porque Él es el Rey de la paz. Él es el que trae paz a nuestros corazones. Vuelva en segundo lugar, tercer lugar, hermanos, ahí la singularidad de este Melquisedec, versículo 3, Hebreos 7:3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, pertenece sacerdote para siempre. Algunos han tratado de suponer que este mismo Melquisedec era la presentación de Cristo mismo en el Antiguo Testamento antes de su encarnación. La Biblia no nos dice si era él. La Biblia tampoco nos dice, hermanos, si era un hombre y un sacerdote que representaba a Cristo mismo. No nos dice, hermanos, sino más bien era un tipo de Cristo. Lo que sí, hermano, nos dice es que era un tipo de Cristo. Todos los sacerdotes, según el orden de Aarón, tenían la descendencia, por ser descendientes de Aarón, ya automáticamente, hermanos, los hacía partícipe de ese servicio, de ese ministerio. Pero Melquisedec dice, no tiene principio, no tiene fin, no se nos dice cuándo nació, quiénes fueron sus padres, no dice cuándo murió. No, no hay una clara evidencia sobre eso. Y esto, hermanos, representa, hermanos, que Cristo es un tipo de Cristo, hermanos, porque Cristo, hermanos, no tiene principio ni tiene fin. Él es el alfa y él es la omega. Él, hermanos, él es el primero
y Él es el último, hermanos. Él es para siempre, Cristo es para siempre. Vean el versículo 4, dice, considerad pues cuán grande era este, hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que están entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví recibe los diezmos. Abraham ofreció, hermanos, a este Melquisedec los diezmos. Recibió también de Melquisedec la bendición, hermanos, como sacerdote. El inferior es bendecido por el superior. Y dice, considerad cuán grande era este, que aún Abraham, dice, dio los diezmos de todo lo que había adquirido. Ahora, hermanos, mira, aquí hay una enseñanza también. El diezmo no es de la ley. Abraham vivió siglos antes de la ley y ese sistema ya se utilizaba. Ahora, hermanos, lo que está hablando es que este Melquisedec era superior a Abraham, era superior a el sacerdocio de Aarón. Los creyentes, hermanos, creyentes de judíos, pensaban que el sacerdocio era mejor que el cristianismo. Y Pablo, hermano, le está diciendo, mira, no es el sacerdocio de Aarón mejor que el sacerdocio de Cristo, porque Cristo representa, o Cristo, hermanos, el sacerdocio de Cristo es el sacerdocio de Melquisedec, y Melquisedec fue mayor que Abraham, fue mayor que Leví. Por eso, hermanos, es una superioridad, hermanos, su sacerdocio. Nosotros por eso no estamos cumpliendo con ciertos requisitos de la ley. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro sacerdote no era Aarón, nuestro sacerdote es Jesucristo. Este sacerdote, hermanos, este sacerdocio era un sacerdocio perfecto. Vaya al versículo 13 y versículo 14, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios. Y de aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, del cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y eso es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Jesús, hermanos, no es un sacerdocio de la línea de Leví, porque él, dice la Biblia, que él es descendiente de Judá, él es hijo de David, a quien le pertenecía, hermanos, el reino. Por eso él es rey y también ahora es sacerdote, hermanos. Él es rey y sacerdote. Y es rey y sacerdote no bajo el juramento o no bajo la descendencia de Leví, sino bajo lo que Dios mismo estableció allá en el Salmo 110, versículo 4, cuando Dios dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, según este orden. Por lo que Dios mismo, su Padre, lo estableció a él como su sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Fue un juramento que Dios hizo, hermanos, y fue un juramento en el cual él no se arrepentirá. Noten lo que dice, hermanos, versículo 21, ahí Hebreos 7:21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, es decir, solamente por nacimiento levítico, pero este con juramento del que le dijo,
juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este sacerdote, hermanos, era mucho mejor, hermanos, que el sacerdocio levítico. Fue, hermanos, este sacerdote de un nuevo pacto. Versículo 22, por tanto, dice, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, hermanos, un sacerdocio que no cambia. Todos los otros sacerdotes morían. Y aquí es donde quiero centrarme, hermanos. Aquí es donde quiero centrarme. Todos los otros sacerdotes tenían que ser renovados porque morían y ya no podían seguir, y se levantaba otro y moría y ya se levantaba otro. Pero dice, hermanos, aquí que tenemos un sacerdote que continúa, hermanos. Cuando Jesús murió y resucitó, él ahora, hermanos, está sentado a la diestra de Dios permanente. Nuestro sacerdote, sumo sacerdote Jesucristo, es un mejor sacerdocio que el sacerdocio de los judíos, el sacerdocio de los levitas, porque ellos tenían que ser renovados. Nosotros con uno solo, hermanos, es mejor. Él es sacerdote, dice, para siempre, dice el versículo 23, y los otros sacerdotes llegan a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este está hablando de Cristo, que por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Cristo, hermanos, no cambia, porque Él, hermanos, Él es nuestro sacerdote permanente, hermanos. Él está día con día. Él está, hermanos, ofreciendo a sí mismo por nosotros, hermanos. Él, hermanos, Él es un sacerdote permanente, hermanos. Su sacerdocio es mejor. ¿Por qué, hermanos? Porque su sacerdocio no tiene límite. Mire el versículo 25, hermanos. Versículo 24, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar, ¿cuánto, hermanos? Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Él, hermanos, nos salva perpetuamente. Por eso, mi hermano, nuestra salvación, mira, no se pierde, hermanos. Por eso, hermanos, la salvación se pierde, no porque hoy recibiste a Cristo y mañana pecaste, por eso mañana te quita Dios su salvación. No, hermanos, eso va en contra de la Biblia, hermanos, va en contra del oficio de este sacerdote, hermanos. El sacerdote de Aarón, solamente podía entrar en el lugar santísimo una vez al año, pero nuestro sumo sacerdote entró en los cielos y está presente todos los días para interceder por nosotros. Por eso, hermanos, dice, hermanos, puede salvar perpetuamente. ¿Por qué yo no pierdo mi salvación? Porque todo aquel que has recibido a Cristo como Salvador personal no pierde su salvación? Porque cada vez que yo peco, hermanos, Jesús, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, está presente todos los días frente al Padre, y Él está mostrando sus heridas, intercediendo continuamente, permanente, por nosotros. Oh, hermanos, qué bendición saber eso, hermanos. Su poder, hermanos, no tiene límites, hermanos. Su ministerio es permanente. Su poder no tiene límite, dice aquí, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Si tú mañana pecaste, vas a pecar, Él está ahí mostrando. Si en 10 años has pecado,
Él está ahí mostrando sus heridas. Por eso, hermanos, Él nos salva perpetuamente. No estoy diciendo, no se malinterprete mis palabras. No estoy diciendo que ahora tenemos permiso para pecar. Yo enseñé, hermanos, la importancia de examinarse si has nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo, dice la Biblia, no peca, es decir, no agarra el hábito de pecar. Yo estoy diciendo que si hemos pecado, dice la Biblia, hermanos, tenemos un abogado que es permanente ahí, que está intercediendo por nosotros. ¿Y quién es aquel que no peca, hermanos? Todos pecamos, pero gloria al Señor, nosotros tenemos un sacerdote que permanentemente se ofrece a Dios. Su ministerio, hermanos, es un ministerio, hermanos, presente. Él intercede por nosotros, dice el versículo 25, hermanos, dice la última parte, viviendo para siempre. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para interceder por nosotros, por ellos, para interceder por ellos. Él, hermano, nos apoya. Él nos sostiene a través de su ministerio de intercesión. Él intercede, hermanos, cada día, hermanos, por nosotros. Él, hermanos, tiene compasión por nosotros. Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos, hermanos. Una vez más, Romanos 8, versículo 34, dice, hermanos, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. También mire conmigo el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede, hermano, por los suyos. Él intercede, hermanos, por nosotros. También en Apocalipsis 12, versículo 10, leemos y encontramos, hermanos, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha echado fuera al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aunque tenemos un acusador, Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Él sabe exactamente lo que necesitamos. Él sabe exactamente lo que nosotros, cómo estamos, hermanos. Y podemos llegar con nuestro sumo sacerdote y saber que Él está intercediendo por nosotros. O si no merecemos nada, pero Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. No solamente, hermanos, intercede por nosotros, pero este sacerdote, vuelva conmigo a Hebreos 7, versículo 26. Ese sacerdote era un sacerdote, hermanos, que nos convenía, hermanos. Dice el versículo 26, porque el tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cualquier otro sacerdote, hermanos, pecó. Cualquier otro sacerdote, hermanos, pecó y tenía que ofrecer por sí mismo los sacrificios y luego por el pueblo. Pero nuestro sumo sacerdote, hermanos, era un sacerdote sin mancha, sin contaminación. Por eso, hermanos, él, hermanos, puede interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque él no tenía ninguna mancha, hermanos. ¿Por qué? Porque él no tenía ninguna cuenta pendiente. Este sumo sacerdote era un sacerdote, hermanos, santo, inocente, sin mancha. Y un sacerdote que ofreció, hermanos, una ofrenda perfecta. No como los judíos que ofrecían animales y tenían la necesidad de ofrecer los animales una y otra vez. Pero dice, hermanos, que su ofrenda, hermanos, era una ofrenda perfecta. La de este sacerdote era la ofrenda perfecta. Versículo 27,
que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego de por el pueblo, esto, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes, débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto, ¿para qué, hermanos? Para siempre. Oh, hermanos, tenemos un sumo sacerdote, no como el sacerdocio de Aarón o Levítico, como se le conoce, sino uno mejor. Nuestro sumo sacerdote es sacerdote para siempre. Hermanos, estamos llegando con nuestro sacerdote. Estamos llegando con él cada día para pedirle, para fortalecernos, para pedir misericordia, para pedir gracia. Él nos ha hecho sacerdote, dice, para siempre. Nos ha hecho también partícipe de esto, para siempre según el orden. Él nos ha hecho sacerdotes suyos también, para reinar con nuestro Dios. Hermano, hermana, ya ha ido con él, ha buscado a él que interceda por su situación, ha buscado de él, hermano, que interceda por su condición. Tal vez ha estado desanimado, ha estado deprimido, ha estado pasando a tribulación, tal vez ha estado un poco preocupado por las situaciones. Pero tenemos un sumo sacerdote que Él no se ha olvidado de nosotros. Él está ahí. La pregunta en esta hora que quiero hacer es a usted, querido amigo, querido oyente, que nos escucha tal vez, ha pedido a este sumo sacerdote que interceda por usted ante el Padre. Usted ha pecado, sus pecados lo separan de Dios, pero déjeme decir una buena noticia. Este sumo sacerdote se ha entregado para darnos a nosotros la salvación y la vida. ¿Por qué no lo acepta? Él está dispuesto a ofrecer por usted su sangre ante el Padre, para que el día que usted muera, Él le deje entrar ante el Padre y pueda decirle: Padre, yo pagué por él, yo pagué por ella. Si usted no lo ha aceptado como su Salvador, pídale a Jesucristo que venga a vivir en su corazón. Quiero hacer una oración y le invito a que usted haga esta oración pidiéndole a Jesús que venga a vivir en su corazón y que sea su sacerdote, su intercesor ante el Padre Dios. Haga esta oración. Bendito Dios, sé que he pecado, que he vivido una vida lejos de ti, que mis actos te han deshonrado y merezco el castigo, merezco pagar en el infierno por mis pecados. Te pido perdón, Señor. Creo que enviaste a tu Hijo para morir en la cruz. Se sacrificó y dio su vida, entregó su sangre para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Señor Jesús, ven a vivir en mi corazón. Sálvame y llévame al cielo el día que muera. Gracias. Gracias por amarme. Y gracias porque ahora sé que intercedes por mí ante el Padre para siempre. En tu nombre. Amén. Si usted tomó esa decisión, póngase en contacto con nosotros, escríbanos e infórmenos. Y vamos a hacerle llegar un material evangelístico y usted pueda así crecer en la fe. Así orando, hermanos. Despedimos así el canal de la iglesia de YouTube. Gracias por todos los que han sintonizado. Seguimos.